Hello everybody, how are you doing? Once again with you. Are you ready for the class? I hope so. Let's start, let's begin. Ok, hoy ya que os he explicado dos tiempos gramaticales, no os voy a introducir uno nuevo. Vamos a poner en práctica lo que hemos explicado hasta ahora, utilizando el verbo que os voy a enseñar hoy, bueno, dos verbos que os voy a enseñar hoy y una expresión para preguntar con qué frecuencia hacemos algo. El verbo que vamos a aprender hoy es pensar, pensar en algo. ¿Cómo se dice pensar en algo? To think about. ¿Por qué os digo to think about todo junto? ¿Por qué? Porque en español nosotros pensamos en, y como cuando yo decía estoy en el parque, decíamos I'm in the park, asociamos el en with the preposition in y no se dice to think in, se dice to think about. Entonces lo que quiero es que aprendáis el think about todo junto y siempre que queráis decir estoy pensando en lo que sea, digáis to think about lo que sea. Luego, también os quiero explicar que about es una preposición como las que tenemos en español, la famosa lista que nos aprendemos de pequeños, ante, bajo, cabe, etc. Bueno, pues siempre que utilizamos una preposición en inglés, detrás de ella, cuando utilizamos un verbo, el verbo tiene que ir con ing. Es decir, nosotros podemos pensar en una cosa, por ejemplo, pensar en nuestros padres. Think about our parents. Es una cosa, bueno, son unas personas, pero ahí no hay ningún problema. Pero si queremos decir pensar ¿en qué estás pensando? Estoy pensando en leer un libro. Leer es un verbo y entonces el verbo al ir detrás de about, que es una preposición, tenemos que añadirle ing. Y esto es una regla que siempre tenemos que cumplir a la hora de hablar en inglés. Entonces, ¿cómo sería? Estoy pensando en leer un libro. I'm thinking about reading a book. Read, with añadiendo ing. I'm thinking about reading a book. Vale. Estas son las sobre el verbo think about. Ya os he explicado estas dos cosas, que va siempre con about y detrás de about, al ser una preposición, si queremos poner un verbo, tenemos que poner ing. Digo, si ponemos detrás de una preposición un verbo, tenemos que añadirle ing. Vale, el segundo verbo que os voy a enseñar es uno que ya conocemos, pero conocemos sin significado, porque es el que utilizamos al formular las preguntas y las negaciones en el present simple. Es do, el auxiliar do, pero cuando lo utilizamos como verbo, tiene un significado, que creo que ya os lo dije en la lección que os expliqué el present simple. El significado de este verbo es hacer. Hay dos verbos en inglés que significan hacer, que es make y do. Para unas cosas se utiliza make en teoría, porque no siempre se cumple, es cuando nos referimos a que hacemos algo, que construimos algo, entonces utilizamos make, y para cuando hacemos una actividad, do, pero no es cierto porque esto no se cumple siempre. Entonces, más bien hay que un poco memorizar cuándo se utiliza do y cuándo se utiliza make. Bueno, hoy vamos a utilizar do, que es hacer algo, una actividad que estás haciendo. Luego, cuando queremos preguntar con qué frecuencia hacemos algo, decimos en inglés how often, como de a menudo. Esa es la traducción literal, pero la traducción al castellano sería con qué frecuencia hacemos algo. Y la última expresión, el futuro, the future. Entonces ahora vamos a hacer una pequeña conversación que quiero que me la hagáis vosotros. Yo os lo voy a decir en español, las frases que vamos a utilizar en esta conversación, y me las vais a traducir al inglés, utilizando esto que os he explicado ahora y utilizando el present simple y el present continuous que hemos estudiado en lecciones anteriores. Vale. La primera frase, están dos personas juntas y la primera persona le pregunta a la otra, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo?
tenéis que identificar qué tiempo vais a utilizar, si el present simple o el present continuous. Es algo que estás haciendo ahora. Luego no es una acción que hagas habitualmente o una información que des sobre tus hábitos de vida o tus no hábitos de vida. Luego es el present continuous. El present continuous se formaba con el verbo to be, ¿os acordáis? Y el otro verbo con ing. La palabra que, ya lo sabemos cómo se dice, que es what. Luego, ¿cómo diríamos qué estás haciendo tú? Me espero y me lo decís. ¿Vale? ¿Lo habéis pensado ya? Bueno, pues vamos a escribirlo. ¿Qué sería what? Como eres tú, el verbo to be va con are y es una pregunta. Luego ponemos el are primero. Luego es tú, el sujeto, what are you? Y hacer es do. Pero como es presente continuo, le añadimos ing. Question mark, en inglés solo se pone la pregunta, como ya os habréis fijado en los ejercicios que hacemos en los deberes, solo al final de la pregunta. What are you doing? What are you doing quiere decir ¿qué estás haciendo? En este momento, lógicamente, ¿qué estás haciendo? Ahora, pero no hace falta decir ahora. Vale, la siguiente, estoy pensando en el futuro. También identificamos el tiempo gramatical que vamos a utilizar. Es algo que estás haciendo ahora, luego es el present simple. Estoy pensando en el futuro. Os dejo para que la penséis vosotros y ahora la escribimos. ¿Vale? ¿Lo habéis pensado ya? Vale, espero que lo hayáis sabido. Yo, el sujeto, I. Como es present simple, I am. Hacemos la contracción, am. Pensando, el verbo pensar. Como es present continuous, tenemos que poner el verbo con ing. ¿Y qué he dicho siempre? Think about, unido. Think about, siempre pensar, think about. Pensar en. ¿En qué estamos pensando? En el futuro. About the future. ¿Qué estás pensando? Digo, ¿qué estás haciendo? What are you doing? I'm thinking about the future. Estoy pensando en el futuro. La tercera pregunta. ¿Piensas en el futuro todos los días? ¿Qué tiempo gramatical vamos a utilizar aquí? Estamos preguntando sobre algo que se hace todos los días. Luego sería el present simple. Muy bien. Pues ahora, ¿os acordáis cómo se hacía el present simple? Tenemos que recurrir al auxiliar. El auxiliar era el do. Y ahora me la construís vosotros. Espero un poquito. Vale. ¿Piensas en el futuro todos los días? Es una pregunta. Tenemos que recurrir al do. Es piensas tú. Luego ponemos do. ¿Quién está pensando? Tú. Do you. El verbo. Ahora sin ing porque es normal. Do you think. ¿En qué? Do you think about the future? Y la expresión temporal, todos los días se ponía al final de la frase. Every day. Do you think about the future every day? Muy bien. ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Estoy pensando en el futuro. I'm thinking about the future. ¿Piensas en el futuro todos los días? Do you think about the future every day? No. Esto es algo nuevo que os voy a explicar. Cuando en español contestamos no, en inglés también podemos contestar no y ya está. Pero tenemos que añadir el sujeto, yo no, y luego el auxiliar que estamos utilizando y el not. No, I don't. Estas son las... ¿cómo se dice? Las short answers en inglés, que es en lugar de tener que repetir no, yo no pienso en el futuro todos los días, simplemente decimos no, el sujeto, yo, y el auxiliar y not. No, I don't. Eso quiere decir no, yo no pienso en el futuro todos los días. Vale, la siguiente. ¿Con qué frecuencia piensas en el futuro? ¿Qué tiempo gramatical vamos a utilizar? ¿Con qué frecuencia piensas en el futuro? Es algo
una información sobre algo habitual que hacemos, ¿de acuerdo? Entonces es el present simple, vale. Pues espero un momento y me la hacéis. ¿Vale? A ver si ya la habéis. ¿Con qué frecuencia? How often. Muy bien. How often. Often o often, como queráis. ¿Con qué frecuencia piensas en el futuro? Otra vez el present simple. How often do you think? ¿En qué? About the future. Muy bien. How often do you think about the future? Es la pregunta, present simple, con el auxiliar do y el verbo think about sin el ing, porque eso es solo presente continuo cuando es algo que hacemos en este momento. Ahora, pienso en el futuro de vez en cuando, también es una información de algo que hacemos de vez en cuando, luego present simple también. Vale, la expresión de vez en cuando, esta os la digo porque no os la he escrito ahí arriba, podemos decirlo de tres formas. Every once in a while, every once in a while, que la traducción literal sería cada una vez en un rato. While quiere decir rato. Once, ya os lo dije el otro día, una vez. Every once in a while, cada una vez, cada rato, más o menos. Every once in a while. O every now and then. Every now and then. Cada hora y después, algo así. Pero la traducción es de vez en cuando. Y luego la tercera, que no me cabe ahí, pero es la que en español más se utiliza, pero no es la que más se utiliza en el mundo anglosajón, que sería from time to time, de tiempo en tiempo. Entonces, para decir de vez en cuando, every once in a while, every now and then, and from time to time. Luego pienso en el futuro de vez en cuando. A ver, ¿me lo decís? Muy bien. I think about the future from time to time, every once in a while, or now and then. I think about the future every once in a while, every now and then, or from time to time. Muy bien, pues ya hemos terminado la lección. El verbo que ya podemos practicar y podemos utilizar todo lo que queramos, to think about, siempre unido, think about. About, preposición, si queremos utilizar un verbo, ing después del verbo. El verbo do ya no lo utilizamos como auxiliar, sino como verbo ahora, que quiere decir hacer. Y cuando queremos preguntar con qué frecuencia, how often. Y la expresión nueva de ahora es una expresión temporal que el otro día nos dije, every once in a while, every now and then, from time to time, de vez en cuando. Bueno, pues como habéis visto ya, con lo que hemos aprendido hasta ahora en estas lecciones, ya hemos mantenido una pequeña conversación. Yo estoy encantada de haberla podido mantener con vosotros. Que muchas gracias por verme, como siempre, muchísimas que os haya ayudado la lección y os espero la semana que viene. Adiós y un beso a todos. Adiós.